Este país que conoce la historia oculta de la capital de España, que conoce sus entresijos, que conoce como nadie su topografía mágica, esa es Clara Tahoces. Buenas noches, Clara. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y nos vas a presentar, yo creo que de esa topografía mágica, uno de los sitios más visibles y a la vez más desconocidos que hay. Sí, es como si fuera un lugar totalmente emblemático en medio de en un lugar privilegiado de Madrid y, sin embargo, ese conjunto monumental de la Plaza de Dalí parece a veces invisible. Parece invisible, pero tiene muchas cosas para ver. Y esta noche, que me toca estar en este puesto, pues tenemos un hueco, que es mi hueco habitual. Y he pensado, bueno, ¿en quién podría suplirme? ¿Quién podría hacer de mí y hacerlo mejor que yo, a ser posible? Y la respuesta era obvia, el maestro Enrique de Vicente. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Santi. Encantado de estar contigo como comandante adjunto o comandante en funciones dirigiendo esta nave del misterio. Vamos a hablar contigo, por supuesto, comentarás y no compartirás tu sapiencia, tu heterodoxia y tus conocimientos con nosotros, pero aparte de comentar todo lo que quieras, vamos a hablar tú y yo en concreto de algo que parece en principio muy frívolo, muy bizarro, muy extraño y que sin embargo tiene un gran trasfondo, ni más ni menos que un apocalipsis zombie. Bueno, pues sí, eso es lo que dice un informe que se ha revelado esta misma semana acerca de unos ejercicios realizados por grupos del ejército norteamericano en 2011, pero esa metáfora de los zombies esconde algo más. Realmente no es sino uno de los muchos informes, todos secretos, pero que se han ido revelando durante los últimos años acerca de lo que podríamos llamar el fin de la civilización o el caos de la civilización, o en este caso el derrumbe del imperio americano y cómo luchar dentro del propio territorio americano, incluyendo la utilización de armas nucleares tácticas contra los zombies. ¿Y quiénes son los zombies? Pues a lo mejor yo pienso que los zombies somos todos, que estamos dormidos, que estamos atontados y que de repente empiezan a despertar y a rebelarse contra los que han estado mintiendo. O los zombies, acaso, a lo mejor son los hambrientos, las masas hambrientas que van a ir creciendo cada vez más. Pues vamos a ver quiénes son los zombies y esta es una parte solo del menú que tenemos para vosotros esta noche. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena. En cada día, en el día más anodino, más normal, más vulgar de vuestra vida, seguramente hay una cosa, un elemento, que si le aplicáis las dos palabras mágicas que hay en nuestro diccionario, las únicas que aplicadas a cualquier cosa pueden hacer cambiar vuestra realidad. ¿Por qué? Posiblemente hayáis encontrado un nuevo misterio. Un nuevo misterio, Javi, fue la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Es algo que todavía está sin resolver y a mí me llama muchísimo la atención que se haya escrito ya un libro. En 5 minutos que nos quedan hasta el informativo, ¿nos puedes contar exactamente qué contiene este libro? Pues sí, muy rápidamente. Este libro ha salido a la venta esta semana en Australia y en él, aparte de detallarse las causas aparentes del accidente, la desaparición desde que ocurrió hace unos 3 meses, pues relata las teorías que este personaje, este escritor, saca a la luz, ¿no? Se llama Nigel Cawthorne. Él ha escrito más de 150 libros y lo cierto es que no tiene un gran prestigio en Australia, pero lo que él teoriza
es que el avión fue derribado por Estados Unidos y Tailandia durante un entrenamiento militar conjunto entre estos dos países. ¿Unas maniobras? Efectivamente, él se basa en los testimonios de un trabajador de una petrolera neozelandesa llamado Mike McKay. Este hombre afirma que vio caer un avión en llamas en el Golfo de Tailandia justo en la fecha y en la hora aproximada en que desaparecía el avión de Malasia. Y precisamente por eso él lo que asegura es que esos militares americanos y tailandeses, haciendo las maniobras, precisamente con munición real, derribaron el avión. Y se trata de una gran maniobra del ejército americano de esconder pues esto que ellos mismos hicieron, ¿no? Incluso, hasta tal punto habla de una gran conspiración, asegura que el ejército americano pudo arrojar una caja negra en las costas australianas para confundir a los equipos de búsqueda. Una caja negra falsa. Efectivamente. Que algún día será encontrada y quedaría una versión acorde a sus intereses en este caso. Pues Enrique, no puedo menos que preguntarte, ¿tú qué opinas de esta versión? Bueno, primero que Javier lo ha dejado claro, este señor es un escritor profesional, es decir, que hace libros de cualquier tema de actualidad, pero para mí eso no quita que una hipótesis de este tipo me parece más coherente que todas las que se han planteado, porque he oído las cosas más peregrinas sobre el avión de Malasia, las más peregrinas y algunas de ellas verdaderas estupideces. Bueno, las más importantes, como sabéis todos, pues es, por ejemplo, que lo habrían capturado, pero las versiones sobre la captura varían mucho. Hay una corriente mayoritaria que dice que se lo habían llevado a la isla de ¿cómo se llama la isla? Diego García. Diego García, que es una isla que está en el Océano Índico, es decir, frente al oeste, pero al este de las costas de África. Esa es una versión, bueno, incluso, como tú sabes muy bien, eso lo habrás estudiado a fondo, hasta apareció un mensaje mandado desde su móvil encriptado. Es un verdadero delirio. Es un verdadero delirio. Por lo tanto, bueno, desde eso hasta se ha dicho que se lo habían llevado al Triángulo de las Bermudas, que lo habían secuestrado los extraterrestres. Hombre, porque realmente el que en el año en el que estamos y con los medios de control que tenemos no se haya sabido nada del avión, realmente eso lleva a pensar que lo que ha ocurrido con él es algo del tipo que enumera este individuo. O sea, a mí eso me parece totalmente creíble y es una causa suficiente para que oculten y para que no se haya sabido nada más. No sé si se os ocurre alguna otra cosa. A ti, Santi, que ya sé que ahora eres comandante, pero bueno, bájate un momento del puesto de mando, que la nave va sola. ¿Y qué opinas? Pues mira, del puesto de mando me van a bajar ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos, que en esta noche tan especial, pues supongo que tendrán muchas cosas que contar. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Regresamos en Milenio 3 y os recordamos que nuestra próxima cita dentro de una semana será una cita muy especial. Será una cita en un entorno que sí que se puede denominar como mágico. Nos marchamos a Mérida, nos vamos todo el equipo de Milenio 3 al Anfiteatro Romano a vivir una experiencia inolvidable. No me olvido de todos los que no habéis podido acompañarnos, pero os prometo que en algún momento de la temporada que viene habrá una gran ocasión para que nos veamos todos las caras. Y como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros y Fermín Agustí, que hoy va a ser el encargado de supervisar vuestros mensajes, nos recuerda esas vías de contacto. Hola Santi, buenas noches. Ya están las vías de contacto abiertas en milenio3@cadenaser.com y Nave del Misterio si nos buscáis tanto en Twitter, Facebook o en Google+.
Pues ahí estamos esperando vuestros comentarios. El siguiente tema de esta noche empieza realmente en un sitio que a los periodistas nos es muy querido. Empieza en la redacción de un periódico. Podría ser el principio de una oleada de crímenes. Tiene que ver esto. Querido director, soy el asesino de los 2 adolescentes de las navidades pasadas del lago Herman y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que yo los maté, daré unos detalles que solo la policía y yo conocemos. Navidades. Marca de munición Super X. 10 disparos. El chico estaba boca arriba con los pies mirando hacia el coche. La chica... ¿Quieres seguir tú, por favor? La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. Aquí tiene parte de un mensaje cifrado. Las otras 2 partes se las he enviado a los directores del Vallejo Times y del San Francisco Examiner. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad. Si no ha publicado este mensaje cifrado antes de la tarde del viernes con B, 1 de agosto del 69, iniciaré la carnicería esa misma noche. Daré vueltas con el coche durante el fin de semana y mataré a todo el que encuentre solo por la noche. Y no dejaré de matar hasta haberme cargado a 12 personas ese fin de semana. La California de finales de los años 60 era un lugar idílico, era la cuna del movimiento hippie y allí se estaba cambiando la historia cultural del mundo. Una revolución de música, de paz, de amor, también de experimentación con sustancias psicodélicas. Pero en aquel paraíso había serpientes como Charles Manson y había serpientes como el asesino del Zodíaco. Siete víctimas reconocidas por la policía, 37 según él. De hecho, en uno de sus mensajes se jactaba con una especie de macabro marcador. Ponía Zodíaco 37, Policía de San Francisco 0. Algunas víctimas, como Kathleen Jones, que se pudo arrojar en marcha desde el coche abrazando a su bebé para salvarse en última instancia, sobrevivieron a su ataque y lo describieron como un hombre blanco, corpulento. El FBI además añadía que poseía una gran inteligencia y que tenía que ser militar o experto en criptografía de alguna forma. Mandó cartas a los principales diarios de San Francisco. Y en esas cartas, aparte de los famosos mensajes cifrados, mensajes criptográficos, algunos de los cuales todavía quedan sin descifrar, en esas cartas se jactaba de cuál era su misión. Era como una especie de faraón egipcio. Estaba reclutando esclavos para su estancia en el más allá. Incluso es posible que tengamos su voz. El documento que vais a escuchar es completamente real, fue reproducido en su día en la película Zodiac, de la que hemos sacado el corte anterior, dirigida genialmente por David Fincher. Pero esta es la voz real de una llamada de teléfono que pudo ser Zodiac el que la hizo a un programa de televisión. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headaches. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Está hablando con un famoso abogado californiano, Melvin Belli, a quien pidió que estuviese allí en el programa para pedirle consejo. Decía que tenía problemas de salud, que le dolía la cabeza. Nunca se pudo confirmar si realmente esta voz era la de Zodiac o no. Se dijo que podía ser un enfermo mental que había usado el teléfono y la emisora de televisión pues para aumentar su delirio. Esta es la historia hasta aquí
De hecho, el que quiera saber algo más, hay un magnífico reportaje en la web ikerjimenez.com, escrito por un jovencísimo, porque en aquella época tendrías muy pocos años, ¿no, Javier? Muy poco, no recuerdo, no quiero recordar cuándo fue, pero sí es cierto que es una historia que a mí me fascinó, precisamente también porque por aquella época yo andaba estudiando también periodismo, historia del periodismo universal, y en esa asignatura cuadraba perfectamente esta película porque tenía todos los tintes del nacimiento de la televisión, de cómo fue eclipsada la prensa, las batallas entre los periódicos y cómo de repente no se sabe muy bien si la prensa se nutrió de estos crímenes o este criminal se nutrió de la prensa. Se ha dicho que Zodiac, que el asesino del Zodíaco es una especie, sería el Jack el Destripador del siglo XX. ¿Es exagerado? Bueno, podría serlo perfectamente, precisamente porque nunca se descubrió su identidad, aunque se barajaron varios nombres, se investigaron hasta más de 2.500 personas, se analizaron todo tipo de pruebas, hubo incluso ciudades con toques de queda, que a las 10 de la noche todo el mundo volvía a sus casas y no salía hasta por la mañana, porque en los primeros crímenes él actuaba durante la noche. Y es cierto que cundió el pánico en pleno siglo XX y se comparó con Jack el Destripador por esas cartas que él enviaba a la prensa jactándose de ser superior a esos miembros de la policía. Y de repente me vienes contando una cosa que parece casi casi el principio de un chiste. Fui a buscar a mi padre y me encontré con Zodiac. ¿Qué es esto? Pues esto es un libro que se ha publicado ahora en Estados Unidos, lo ha publicado Gary Stewart, un ingeniero eléctrico que trabaja en una empresa petrolera de Luisiana, y él asegura que su padre es Zodiac. De hecho, el título del libro, como mencionábamos, es El animal más peligroso de todos, buscando a mi padre y encontrando al asesino del Zodíaco. Y su historia es la siguiente. Él era un niño adoptado, no sabía quiénes eran sus verdaderos padres hasta el año 2002. Es entonces cuando él tiene 40 años aproximadamente y recibe la llamada de una mujer llamada Judy Chandler que dice ser su madre. Le pide conocerlo y entonces él viaja hasta San Francisco con su hijo Zack para ver quién es esta mujer e intrigado por saber quiénes son sus auténticos padres. Cuando él llega allí se encuentra una mujer mayor, una mujer que empieza a contarle su vida, le cuenta muy apenada que ella nunca quiso abandonarle, que fue su padre el que lo dejó y el que hizo que durante el resto de su vida estuvieran separados. Él empieza entonces a preguntarle por ese padre y ella le cuenta que ese hombre llamado Earl Van Best era un hombre mayor. Ella tenía 14 años cuando se queda embarazada de este chico, de Gary Stewart, de su hijo, y entonces este hombre, Earl Van Best, se ve envuelto en una auténtica polémica muy famosa en Estados Unidos por ese escándalo sexual, ¿no? Se le acusó de corrupción de menores, fue acusado también de violación. De hecho, hay imágenes de informativos del año 62 donde ocurrieron los juicios y se ve a este hombre y le cuenta pues que todo esto hizo que ella tuviera que abandonar a este hombre. El hombre, atormentado porque había sido abandonado por esta mujer, se marcha a la ciudad de Baton Rouge, se va con su hijo, se lleva a su hijo con él y entonces lo abandona en una iglesia, lo deja a las puertas de una iglesia sin saber su madre dónde estaba ese niño. Y a partir de ahí es cuando se inicia esta investigación. Es entonces cuando Gary Stewart le pide a esta mujer una foto de su padre, intrigado para saber cómo era, ¿no? Ella le entrega una vieja foto, se ve un hombre con gafas, con el pelo muy corto, y él se la lleva y la guarda en su despacho. Y es unos meses más tarde, cuando la casualidad, que siempre acude ante los testigos que indagan de más, llamó a las puertas de Gary Stewart. Si quieres, vamos a escucharlo contándonos cómo se inicia esta investigación. El cartel de Se Busca de 1969 del Departamento de Policía de San Francisco aparece en pantalla y mi corazón se para. Y creo que dejé escapar un grito muy audible y mi hijo, Zack, entra en la habitación, me mira y dice:
oye papá, ese eres tú. Entonces volví a mi oficina, donde tengo la única foto de mi padre, y le dije, no hijo, no soy yo, es mi padre. Entonces resulta que este señor coge y da, por casualidad, con el retrato robot que se hizo de con los testimonios de los supervivientes de los ataques del asesino del Zodíaco, y se encuentra con su propio reflejo en ese retrato robot. Así es, y de hecho, Santi, el parecido es más que sorprendente. Quizás sería la prueba más evidente de ese supuesto parentesco, porque cualquiera puede hacer la prueba. Incluso seguro que Guillermo y Diego en redes sociales están volcando ahora mismo esas fotografías y esa comparativa con el cartel de Se Busca que circuló por San Francisco en el año 69, y es ese detalle el que le lleva a indagar. Algo que parecería una casualidad, que quizá en manos de cualquier otra persona se quedaría en una anécdota, pues en él supone el inicio de un chispazo que da lugar a una investigación de más de 10 años. Sí, porque bueno, todos, se dice que por ahí todos tenemos un socias, todos tenemos un doble, un doppelganger, que realmente podría ser una casualidad. No creo que sea simplemente eso lo que le haya hecho escribir un libro en el que afirma que Zodiac es su padre. Claro, ese fue el detonante, pero como decía, durante 10 años él estuvo indagando, buscando en las pruebas policiales, incluso buscando en la letra de su padre para compararla con los criptogramas y con las cartas que Zodiac envió a la prensa, y es a partir de ahí cuando él va tejiendo esa teoría que va conduciéndole a una incómoda respuesta que para él, decía, ojalá hubiera sido negativa. Decidí ir atrás y leer los códigos. Y en los criptogramas había un mensaje oculto. Los profesores de la Bahía descifraron ese mensaje, pero no se dieron cuenta de que había otro código sin descifrar. Ese código, según los caracteres descifrados, revelaba el nombre de mi padre. De hecho, si no recuerdo mal, en uno de los mensajes descifrados había una serie de caracteres, no recuerdo si eran 30 o 37, que parecían un galimatías sin sentido si se seguía la misma clave. De hecho, era en ese mensaje precisamente donde decía aquello de que estaba buscando seguidores y esclavos para torturarlos en el más allá y que les sirvieran, etcétera, etcétera. Pero de repente aparecen 30 caracteres extraños que no parecen encajar. ¿Se está refiriendo a eso? No concretamente a esos, sino al criptograma de los, no sé si son 340 caracteres. El último. Que es el último, que fue indescifrable y que todavía hoy sigue sin tener un mensaje claro, ¿no? Ese mensaje del que tú hablabas es en el que decía también que él mataba personas porque matar animales le aburría y porque el hombre era el animal más peligroso de todos. Cierto. Precisamente esa frase es la que lleva el título del libro. Pero este hombre, Gary Stewart, no se queda ahí. Él habla también de una huella dactilar, la huella que Zodiac dejó en un taxi en el que se supone que es el último asesinato que él lleva a cabo, en un taxista. Aparece dentro de un guante negro que él deja en el asiento trasero y que llevaba algo muy peculiar. Esa huella dactilar llevaba una especie de cicatriz que la hacía muy particular. Aunque era una huella parcial, era pues perfectamente reconocible ante algo más parecido, ¿no? Y lo que él asegura, lo que Gary Stewart asegura en su libro, es que su padre tenía también esa cicatriz en la huella que coincide perfectamente con la de Zodiac. No solo eso, sino que él también consiguió, por ejemplo, los documentos de la boda de sus padres, donde aparece la firma y unas palabras de este hombre, y allí hizo también una comparativa junto a un perito calígrafo de las letras de su padre y de las letras de Zodiac, y el parecido pues también es sorprendente en gran parte de las letras, ¿no? Precisamente con Clara en la redacción hemos estado viendo esos análisis y yo creo que mejor que ella para ver un poco lo que opina de todo esto.
Pues sí, hemos estado revisando tanto las escrituras de Zodiac oficiales, vamos a decir, indubitadas, que sabemos que bueno, pues son de él, en cualquiera, quien fuera esa persona, da igual, pero son del asesino en cuestión. Y este otro tema de las comparativas de las escrituras del presunto padre, porque tampoco sabemos muy bien si era su padre, se está esperando hacer unas pruebas de ADN para confirmar que esa persona era realmente su padre, ¿no? Y bueno, pues con estos datos, pues la verdad es que hay algunas, en lo que yo he podido observar, hay algunas letras muy similares. Lo que pasa es que, claro, yo desconozco el estudio completo en lo que se basa esa información. Ahí realmente se reproducen tres documentos, y en dos de ellos están las comparativas de determinadas letras, y sí que tienen cierta similitud. Luego hay otra cosa que para mí está un poco cogida con pinzas, ¿no? Y es que quieren explicar que de alguna manera Zodiac introdujo las iniciales de su nombre de manera simbólica o en clave, ¿no? Y entonces hacen como una especie de análisis con el símbolo de Zodiac, que era una especie de Z con una especie de onda arriba en la parte superior, y lo que han hecho es girarlo 90 grados. Entonces dicen que eso da como resultado, lo pueden probar los oyentes, una E y una V, que serían las iniciales de Earl Van. Y luego, si volvemos a girar otra vez esa Z, nos saldría la B del apellido. Pero yo creo que esto es, para mi opinión, mi opinión está cogido con pinzas. Un personaje evidentemente tan teatral y tan retorcido podría no ser extraño, pero efectivamente sí suena un poco raro. Tú, Clara, como calígrafa has estudiado la letra del asesino del Zodíaco. Pues supongo que es un gran ejemplo de algunas cosas. ¿Qué te dijeron esos textos? ¿Qué te decía esa letra? Pues bueno, la letra de Zodiac para mí es un claro ejemplo de enfermo. O sea, tengo que decir, es una letra, una escritura que si los oyentes pues toman la molestia de mirar un poco en internet la van a encontrar. Incluso es posible que hayan colgado tanto Guillermo León como Diego Marañón, y en estos momentos la puedan estar viendo en las redes sociales, ¿no? Pero les va a llamar la atención en algunos aspectos la claridad con la que está escrita, el aparente orden, la monotonía, y es decir, parece una cosa hecha casi como con una plantilla. Esto a priori en los mitos grafológicos la gente piensa que esas escrituras, cuanto más claras, más bonitas o más ordenadas y legibles, pues mejor es la persona. Esto es una creencia antigua que se tiene y realmente no es así. Es decir, las escrituras cuanto más monótonas y que vemos como una persona que intenta controlar las emociones hasta tal punto que cuando llega un momento que esas emociones se disparan, lo hacen de la peor forma, y este puede ser el caso de Zodiac. Lo que apuntaba Gary Stewart también es que, y ya aquí entramos en los datos más subjetivos, ¿no? Él decía, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas descubrió que se parecían a su madre, a Judith Chandler, a la mujer que lo abandonó, y que esto precisamente pues también podría ser un indicio. De hecho, la policía de San Francisco pronto se dio cuenta de que algunos de los hombres que acompañaban a las mujeres que habían intentado ser asesinados habían sobrevivido. La teoría era que este hombre se ensañaba con las mujeres y se olvidaba de rematar a los hombres que las acompañaban, ¿no? Y quizá, apunta a Gary Stewart, parte de ese ensañamiento tendría que ver precisamente con el parecido de estas mujeres con la mujer que lo abandonó. Eso es muy típico de los asesinos en serie. Se centran en una tipología de víctimas normalmente muy definida. ¿Sabemos algo más? Pues fíjate, hay otro detalle que también parece muy de novela, pero que en su momento también se apuntó en la investigación del asesino del Zodíaco. Darlene Ferrin, una de las víctimas que aparece en ese descampado,
en teoría se habló de que podía conocer al asesino que acabó con su vida, y pronto se habló también de que Darlene Ferrin podía haber pertenecido a una secta satánica y haberlo conocido de ese ambiente. Pues bien, ahora también se habló en su día de que Zodiac estaba en esa secta, y ahora se habla de que el padre de Van Best, el supuesto asesino del Zodíaco, había sido pastor metodista en Tokio, llegó a conocer al emperador de Japón, trabajó durante la guerra descifrando códigos e inculcó todo este conocimiento en su hijo, en el supuesto nuevo asesino del Zodíaco. Pues lo que ahora dicen es que Van Best podría haber pertenecido también a una secta satánica y haber controlado pues alguno de estos símbolos que en teoría tenían vinculación con esas creencias mágicas. Te quería preguntar, Javier, si esa secta es el proceso, de Process. Es una de las teorías también. Es que, como tú sabes muy bien, Santi, porque aunque él esté aquí de comandante, pues es autor, entre otros muchos libros, de un libro sobre satanismo dentro de una colección. Tú sabes muy bien que desde el principio se asoció al asesino del Zodíaco con gente del entorno, más que de gente relacionada con Manson, pero en cuanto a que Manson se suponía algo por parte de algunos que había estado relacionado con el proceso. No sé si nos puedes, porque de verdad yo no me acuerdo muy bien de qué iba lo del proceso, pero era una historia fascinante. Si nos puedes sintetizar de qué iba lo del proceso. Recuerdo que la relación con Manson era a través de uno de sus, no sé si llamarlo seguidor o acólito, porque tenían casi un estatus de igualdad dentro de la familia Manson, que se llamaba Bobby Beausoleil. Sí. Bobby Beausoleil sí, efectivamente perteneció al proceso, y de hecho siempre se dijo que el proceso era uno de los intentos de sabotear desde dentro, era una operación, formaba parte de la operación COINTELPRO, parte militar y de inteligencia. Es que iba por ahí, porque fíjate que todo encaja. Es decir, las preguntas que yo te quería hacer, Javier, eran, primero, si había alguna relación con el proceso, y segundo, con una operación de inteligencia, porque tú sabes, Santi, mejor que yo, que el asesino del Zodíaco, pistas apuntaban a que podía haber sido parte de una operación de inteligencia que se les hubiera ido de las manos. Sí, de hecho, Enrique, el asunto, el marco temporal no es en absoluto casual. Es decir, está documentado que el estallido de la revolución hippie molestó muchísimo en Washington y en los círculos de inteligencia, más que nada porque eso que parecía una cosa de melenudos que se ponían flotes en el pelo y llevaban ropa más o menos extravagante, resultó que al final fue determinante para crear un clima de opinión a nivel nacional para que los Estados Unidos salieran de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Es decir, los melenudos de California estaban influyendo muchísimo en la política nacional, o al menos en la opinión pública. Entonces se montaron diversas operaciones, se probaron diversas vías para dinamitar esta desde dentro. La más exitosa fueron las drogas. Había un individuo que se llamaba Stark, de apellido, no recuerdo el nombre de pila. Yo siempre le digo que el tiburón, Stark tiburón. Que era el capo, llamámoslo así, de lo que se llamó la mafia hippie, que se llamaban la Hermandad del Amor Eterno. Y que tú recordaste en un reciente programa de Cuarto Milenio, que apareció luego implicado en el asesinato de Aldo Moro en Italia. O sea, de la marinera, detrás de lo cual estaba la operación Gladio, que eran los ejércitos secretos de la OTAN para repeler cualquier infiltración comunista. Correcto. Y detrás de la logia P2. Y cuando el juez de instrucción italiano lo fue a interrogar, llegaron un montón de señores de la embajada norteamericana diciendo que se lo llevaban porque ese señor trabajaba para la CIA desde hacía la intemerata de años. En fin, sigamos con el asesino de... Sí, perdón, me he desviado con todo esto porque hay ahí toda una trama. Quiero decir que la nueva iglesia de Satán, el que la dirigía era un alto oficial de la inteligencia norteamericana, Tomás Aquino. Michael Aquino, perdón.
Pues aquí también hay conspiración, la saca a la luz Gary Stewart, porque dice que en realidad este supuesto asesino del Zodíaco, su nombre no es nada nuevo para las autoridades de San Francisco, que en su día empezaron a investigarlo, pero esa investigación cesó cuando se dieron cuenta de que uno de los inspectores que llevaba el caso, Rotea Guilford, estaba casado con la primera mujer de este personaje, y a partir de ahí deciden hacer la vista gorda y tacharlo de la lista de esos prácticamente 2.500 sospechosos que se barajaban a un principio. A mí lo que me ha sorprendido de esta noticia es que no es la primera vez que una persona sale a la luz, publica un libro, un documental, diciendo que su padre era Zodiac. Ah, que hay muchos padres asesinos del Zodíaco por ahí sueltos. Es que por sorprendente que pueda parecer, y a mí me ha sorprendido al buscar información, me he encontrado con varias personas que aseguraban que su padre era Zodiac. Una de ellas, por ejemplo, la última, la más reciente, en el año 2009, Débora Pérez, decía que su padre, Guy Ward Hendrickson, un carpintero del condado de Orange, que había fallecido con 26 años, había sido el asesino del Zodíaco. Una cosa cogida con pinzas, teniendo en cuenta también la edad de esta persona. Ella se basaba en una carta con faltas de ortografía, como las que escribía Zodiac, de 1969. Llegó a asegurar que su padre, echando la vista atrás, su padre le había llevado a algunos escenarios del crimen y ella había estado escondida en el coche mientras él perpetraba los crímenes, y todo esto lo hizo en un lugar muy concreto, precisamente en la escalera del San Francisco Chronicle, es donde ella hizo estas declaraciones a la prensa, con una especie de arrepentimiento, con lágrimas en los ojos, con algo que los medios tacharon de auténtico teatro, diciendo que quería corregir sus errores y quería que se supiera la verdad. Unos días después iba a sacar un documental contando toda esta historia. Pues vaya, parece que también hay, como sucedió también con el caso de Jack el Destripador, es decir, los candidatos a Destripador son unos cuantos. Sí, otro de ellos fue Steve Hodel, un miembro de la policía de Los Ángeles, que decía que su padre había sido periodista del San Francisco Chronicle en 1930. Esto tenía algo más de peso, en principio, hasta que uno continuaba leyendo el artículo y este hombre tachaba a su padre de ser también el asesino de la Dalia Negra y el asesino del lápiz de labios. Así que la lista para él era interminable. Pero, como te decía al principio, lo que me sorprende de todo esto es que, al contrario que en los casos anteriores, en este, la policía de San Francisco se ha comprometido a aceptar esas pruebas y a revisar pues esas muestras que tienen ahora y compararlas con las letras, las caligrafías y los datos que tienen del caso Zodiac para revisar todo, y se han tomado en serio todo esto. De hecho, una cosa que sorprendió mucho es que un caso absolutamente frío como era el del asesino del Zodiaco, en 2011 se reabrió. No se sabe muy bien por qué, en qué datos, pero decidieron reabrirlo y hicieron análisis genéticos. Existe ADN del asesino del Zodíaco guardadito, y quién sabe, podrían compararlo con el de este señor y ver si hay una coincidencia padre-hijo. Eso es lo que él decía, que está esperando también hacer esos análisis de ADN, que la policía de San Francisco ya ha tomado muestras de ADN y bueno, pues quién sabe, ¿no? Quizá algún día sepamos algo más. Todavía hay también cartas del asesino del Zodíaco que no han salido a la luz. Pues la verdad es que es una historia fascinante. Probablemente sea del siglo XX una de las historias de asesino en serie más extrañas, más rocambolescas, los mensajes en clave, los diferentes métodos, el anonimato, la publicidad en los periódicos. Yo creo que tenía todos los ingredientes para esa gran película que se hizo, y muchos más. De hecho, hay una cosa que solamente cuando te metes un poquito en el tema la sabes, que es que el asesino del Zodíaco en teoría no desaparece en 1969. El Chronicle sigue recibiendo cartas que sospechan, por la caligrafía, por la forma que están redactadas, por una serie de detalles incluso que no se han dado a conocer, que siguen siendo suyas, incluso quejándose de cosas banales, como el editorial de hoy era una porquería, como si se estuviera riendo constantemente de ellos, y así durante toda la siguiente década, la década de los 70. Fermín, ¿la gente le ha intrigado tanto el enigma del asesino del Zodíaco como a nosotros? La gente, sobre todo, lo que le pasa es que está aterrorizada porque existan personas o monstruos
de estas características. Por ejemplo, Darvos dice: es curioso cómo este tipo de asesinos, aparte de no sentir nada, su objetivo es retarse con la policía. Joe Ángel López dice: eso sí que es un misterio de la humanidad, que existan monstruos como estos. Musol dice: la locura individual puede amargar y atemorizar una sociedad. Es un fracaso porque ya de pequeño no se corrigió. Entidad oscura: tiene que ser terrible que un hijo descubra por sí mismo que su padre tiene un lado tan oscuro. Basni Ramos, acerca de las fotos, habla, dice: espectacular parecido, solamente falla el pelo, el retrato tiene mayor calidad que la foto. Lucía Pinazo dice: pero si lo hacía por un rechazo sentimental, no es un psicópata, es un perturbado psicológico. Yo creo que no fue eso. María José Pulido: la inteligencia muy superior al resto hace que te aburras y des tramas como si de un teatro se tratase. Pues la verdad es que sí que es un enigma del ser humano la existencia de estos monstruos, porque no se los puede llamar de otra manera. Y de unos monstruos reales vamos a pasar a otros monstruos. Los monstruos que nosotros creíamos que eran ficticios, creíamos que era una cosa de pasárnoslo bien con las series de televisión, con los videojuegos, con las películas. Pero ahora parece que hay quien nos dice otra cosa. El presidente ha muerto, al igual que 4 de los 6 jefes de Estado Mayor. La capital se ha convertido en un campo de batalla. En el poder político cunde el pánico. Las grandes ciudades son las más castigadas y el avión la mejor vía de propagación. Al crucero mundial El Dream se le ha permitido unirse a nosotros a 27 nudos al sur y acercarnos. Desnutrición, agua sucia, sin gas para el invierno, sin transporte, sin munición para luchar. Y se ha propagado a todos los rincones del globo. La cuestión en la que nos tenemos que centrar es: ¿qué coño es esto? Todos habéis leído el mismo email que yo y decía zombies. ¿Hemos perdido la razón? La primera vez que se mencionó la palabra zombie fue en un email enviado desde Camp Humphreys en Corea del Sur. No hemos vuelto a saber de ellos, pero podría conducirnos al origen. Si supiéramos dónde empezó esto, podríamos desarrollar una vacuna para detenerlo. Pues ahí estaban los titulares de la semana pasada, unos titulares que pues llamaban muchísimo la atención. Venían a decir el resumen que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía un documento bajo el sonoro nombre de CONOP 8888, todo esto suena como muy críptico, en el cual consistía en un plan de contingencia para un apocalipsis zombie, lo que hemos visto 1000 veces en las películas, en las novelas, hasta en los videojuegos. Y bueno, pues evidentemente pasó a la sección de curiosidades de muchísimos medios de comunicación, pasó a diversos blogs y a páginas web, y la mayor parte de la gente, la mayor parte de los que trataron este tema, se quedaron en la mera anécdota más o menos bizarra, más o menos divertida, de que hay que ver lo que son estos americanos, que hasta para los zombies se preparan. Pero Enrique, fuera de este tema tan anecdótico, hay bastante más, ¿verdad? Bueno, hay bastante más, y no lo creo yo así, sino que lo han creído muchos analistas de este informe, que lo que han dicho es que no es sino la culminación, o la consecuencia de toda una serie de informes que han venido apareciendo durante los últimos tiempos, informes y declaraciones de gente muy prominente, según los cuales el colapso de la civilización es inmediato, y lo que hacen en estos ejercicios militares es prepararse para el día después del colapso del sistema tal como lo conocemos. Tú has estudiado el informe completo más a fondo que yo, y bueno, yo por el vistazo, es un informe amplio en inglés, el vistazo que le he hecho por encima es un poco alucinante, porque primero dice, es para tomárselo en serio, esto va en serio, no es una broma, es decir, es un ejercicio totalmente serio. La razón, luego han explicado la gente implicada, las relaciones públicas del ejército, ha dicho, que yo recuerde,
el utilizar la palabra zombie como una metáfora es para no decir por las consecuencias que podría decir que estamos combatiendo con tal país o con tal otro, y pone 2 países del tercer mundo de poca importancia. Pero resulta que lo que yo he leído en el informe por encima es que se preparan, por ejemplo, para realizar ataques con armas nucleares tácticas dentro del propio territorio de Estados Unidos. Es decir, y hay diferentes tipos de zombies. Y bueno, a mí eso me recuerda de forma inmediata a toda esa serie de informes anteriores que han sido publicados este mismo año, por ejemplo, por la NASA o por una serie de expertos de la ONU que indican que el colapso de la civilización está próximo. Por ejemplo, el informe de la ONU, que es uno de los más optimistas, dice que entre el año 2050 y 2090 nuestra civilización se colapsa. El de la NASA, es de forma mucho más inmediata. Pero ¿qué es lo que tiene de interesante estos informes? Que lo que prevén, por ejemplo, es que la desertización va a sacudir terriblemente a toda una serie de países, entre ellos España, por supuesto muchos, y entre ellos algunas zonas de Estados Unidos. Pero que va a haber migraciones masivas de gente en busca de alimento y de agua, como las que está viendo ahora de África, pero de forma masiva y por tierra, se supone. ¿Y de dónde va a venir esa gente? Pues me parece muy claro que van a venir de México, de países que hay por debajo de México, y que van a entrar en avalancha. Y eso es lo que están previendo. 1. 2, otra cosa que se me ocurre de inmediato, y este tema tú lo conoces mucho mejor que yo, que todos los elementos antisistema que hay en Estados Unidos, que son fuerzas crecientes, muy dispersas, pero que si se uniesen, ya en este momento tendrían capacidad para tumbar el sistema. Lo que pasa es que son elementos que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, es decir, desde las milicias armadas que defienden que Estados Unidos está en contra de fuerzas internacionales extranjeras, del sionismo, de la ONU, de que las tropas de la ONU van a controlar Estados Unidos. Son 1 millón de personas dispuestos a alzarse en armas contra el gobierno. Y por otro lado hay cada vez más antisistema que están denunciando, debería escalofriar a algunos y no mover a la risa el que yo recuerde las encuestas que se hicieron hace años, había hasta cuántos norteamericanos que estaban convencidos de que el gobierno no había contado la verdad sobre el 11 de septiembre. ¿Cuánto eran? ¿El 70%? Había un porcentaje muy amplio. 70% de los norteamericanos creían eso. Es decir, creían que el gobierno había atentado contra sus ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que la desigualdad social y la protesta contra los muy ricos, toda una serie de cosas puede llevar a un estallido social que obligue a las tropas a eliminar a sus propios ciudadanos o a atacar a otros. Entonces, recapitulando, lo que estamos diciendo es que esta presunta invasión zombie, muy entre comillas lo de zombie, en realidad el plan es perfectamente utilizable, este plan de contingencia de 40 páginas más o menos, pero que han puesto zombies como podían haber puesto inmigrantes ilegales masivos, revueltas internas, colapso económico con disturbios en las calles, etcétera, etcétera. Es decir, nunca enemigos externos, porque vamos a ver, ¿qué enemigo externo va a invadir Estados Unidos para tener que utilizar armas nucleares dentro del propio territorio norteamericano, que es muy fuerte y que dicen no es broma, y es que además no podrían jugar con eso? Y lo que yo te pregunto, Enrique, ¿esto es un por si acaso, un ejemplo del si vis pacem para bellum y que todo el mundo y estar preparado absolutamente para cualquier contingencia, o realmente si se hace tanto hincapié en desarrollar estos documentos, en que esto se desarrolle luego en maniobras militares como luego se plasma en la realidad, etcétera, etcétera, basándose en estos protocolos, es porque creen que hay una amenaza inminente? Creo, sin ninguna duda, pero no lo creo, es que lo leo en estos informes de la NASA, de la ONU,
Porque ¿qué dicen esos informes? Bueno, por ejemplo, el informe de la ONU, que es, insisto, de lo más conservador, dice que la disminución de recursos incentivará la guerra por el acceso a bienes de primera necesidad, empujando a los estados a asumir nuevos desafíos y determinando cada vez más las políticas de seguridad nacional, que la agravación de fenómenos meteorológicos va a llevar a grandes migraciones de gente, que procesos como el Niño, la corriente de Niño, va a alterar la disponibilidad de alimentos básicos. ¿Dónde? En toda la cuenca que hay en torno al Caribe. O sea, el Niño afecta básicamente a toda esa zona. Es decir, estamos hablando de muchos elementos, podría seguir hablando. Desde luego hay todavía cosas mucho más preocupantes, y son las declaraciones de James Lovelock, el famoso creador de la hipótesis Gaia, pero además descubridor un montón de cosas, que dice que solo el 20% de la población habrá logrado sobrevivir en el colapso medioambiental en el año 2030. Pero el informe de la NASA, creo que es el informe de la NASA o el de la ONU, sí, creo que es el de la NASA, el que dice que será el 30% de la población. Solo el 30% de la población va a lograr sobrevivir. Nos puede parecer de ciencia ficción, pero leamos los informes científicos. Yo tengo aquí un montón de informes, no de gente cualquiera, de Edward Teller, de el padre putativo, por llamarle de una forma suave, de la bomba atómica, es decir, el que denunció a Oppenheimer, a su compañero Oppenheimer, padre de la bomba atómica, y a otro montón de científicos como Rojos, para hacerse con el poder, que ha seguido viviendo y coleando durante muchísimo tiempo, que ha creado, por ejemplo, es el responsable de los chemtrails, de esas cosas, el responsable ideológico, porque es el que propuso la geoingeniería. Aquí tengo un montón de informes firmados por él, que tú has visto antes. ¿Qué ocurre? Que hay elementos como él que ya preveían todo eso, preveían que el derrumbe, o sea, que las consecuencias tanto de la actividad solar, como ellos decían, sobre todo, lo que se ha dicho cara afuera es el cambio climático por causas humanas. Pero el cambio climático por causas humanas se ha demostrado ya científicamente que no puede provocar todos los destrozos que estamos viviendo. Es que parece que estamos ciegos. Estamos viendo en la televisión constantemente que nos dicen las inundaciones que ha habido en tal sitio son las mayores desde hace 50 años. La sequía en el otro sitio es la mayor desde hace 200 años. Los temporales que hemos tenido en España. Los terremotos continuos, todo. Y nos suena a música celestial. ¿Por qué? Porque todos vivimos de alguna manera en esa sintonía del disfruta de la vida, enjoy the life, mientras puedas. Esa es la filosofía, la misma filosofía que inspiraba a los coetáneos de Noé, nos dice la Biblia, que disfrutaban y se reían en tanto Noé se preparaba para afrontar el diluvio. Esto no son las paridas que yo suelto siempre. No, son cosas que es necesario decir, ya que nadie las escucha, para prepararse. Y es lo que han dicho desde hace 30 años científicos rusos que atribuyen todo lo que está ocurriendo, han demostrado que el cambio climático no es en la Tierra, es en todos los planetas del sistema solar. Las modificaciones que ha habido en todas las atmósferas son brutales y crecientes durante el último siglo. ¿Por qué? Porque han dicho estos científicos encabezados por el geofísico Dmitriev que eso se debe a que el sistema solar ha entrado en una zona de la galaxia de máximas alteraciones. Y él con otros científicos, un amplio informe en el que dijo hace ya 20 años que la única forma para sobrevivir cualquier forma de vida era adaptarse al cambio creciente, que solo quienes se adaptaran sobrevivían. Hay gente muy extremista, pero en cualquier caso más despierta que la masa de zombies que somos el resto. Zombie, ahí está la palabra zombie. He dicho zombie por no decir borrego, pero hay gente que dice que estamos ante la sexta extinción, que ha habido otras 5 extinciones anteriores y que vamos a la sexta. Te voy a dar un dato para que me lo valores, que sé que te va a encantar, pero antes Javi me va a resolver una curiosidad, porque
Evidentemente parece que lo que dice Enrique está claro, es decir, esto es una metáfora que se utiliza para que no cunda el pánico. Si a alguien le llega estos papeles a su conocimiento, dice, bueno, pues sí, cosas de americanos y zombies, pues qué peliculeros esta gente. Pero ¿por qué no extraterrestres o un lagarto radioactivo de 30 metros en plan Godzilla? ¿Por qué zombies? Bueno, yo no creo que sea casualidad. Precisamente todos habremos visto películas, series de zombies y sabemos que el zombi solitario no es peligroso. Sin embargo, la manada de los zombies, la horda de zombies, es la que puede provocar el auténtico caos. Y quizá por eso ahí se hable de zombies. El zombi representa lo peor del ser humano, el aborregamiento, la alienación, el buscar el puro alimento, cueste lo que cueste, y precisamente por eso hay filósofos, sociólogos que han investigado por qué en tiempos de crisis la literatura zombie, las películas de zombies se ponen de moda y se convierten en auténticas superproducciones. Y es completamente cierto y nunca había caído en ello. Pero el otro boom del mundo zombie fue precisamente a principios de la década de los 70, en plena crisis del petróleo, cuando parecía otra vez que todo el sistema económico se iba a venir abajo y se pasó muy mal en los años 73, 74 y 75, pues también empiezan a surgir películas, novelas, etcétera, etcétera, de zombies. Y me dices que eso no es casual. No es casual. Sociólogos, por ejemplo, Jorge Fernández, en su libro Filosofía Zombie, habla de cómo, por ejemplo, la película de La Noche de los Muertos Vivientes es un reflejo de la guerra de Vietnam. Recoge declaraciones de George Romero, el padre del mundo zombie en el cine, que dice: todas mis películas de zombies han surgido a partir de ideas al observar lo que está ocurriendo a nivel cultural o político en el momento en el que la película se está rodando. Y recoge varios ejemplos, como por ejemplo la película Zombie, donde el escenario principal es un centro comercial lleno de zombies. Es una película reflejo del consumismo exacerbado. El abuso del poder, por ejemplo, aparece en El Día de los Muertos, donde un grupo de científicos se refugian junto a otro grupo de militares en una antigua instalación política, y surgen allí todo tipo de problemas y conflictos entre los científicos y esos militares. Hablan, por ejemplo, también de cómo en la Tierra de los Muertos Vivientes, en la que un grupo de ricos construye un enorme edificio en el que viven tranquilamente, mientras abajo en la ciudad todos viven en un caos perpetuo, la gente que no tiene dinero constantemente está luchando contra esos zombies, pues es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la diferencia de clases. Y el más latente fue una serie que se llamó Dead Set, en la que una especie de virus se expandía por todo el mundo se convertía en zombies, excepto los concursantes de un reality show. Un reality show muy famoso, que se quedaban dentro de una casa encerrados y eran los únicos supervivientes. Y las escenas que aparecían y que recibieron grandes críticas eran las de algunos zombies pegados a la pantalla del televisor. Pues te voy a dar ese dato, Enrique, para que me lo valores muy brevemente, porque me interesa mucho saber si los oyentes piensan que nos hemos vuelto locos con esto de los zombies o realmente qué opinan. ¿Sabías de dónde procede la filtración de este documento? No. Te lo voy a decir y a ver qué te dice eso. La filtración, que no está en filtración porque la han publicado oficialmente, está en la revista Foreign Affairs. Sí, yo había visto pero no sabía que era la filtración, sino que lo había publicado. Era la fuente. Pero bueno, eso es muy sospechoso. La revista Asuntos Internacionales, tú conoces su génesis mejor. Por eso quiero que me lo valores y que nos cuentes a todos lo que es. A mí me interesa, perdóname, porque ahí el experto eres tú. ¿Qué significa la revista Foreign Affairs? Pues básicamente es una revista que es el órgano oficial del Consejo de Relaciones Internacionales. Que es el Bilderberg norteamericano. Exactamente. Y que básicamente esa revista es casi una especie de oráculo extraoficial de lo que va a suceder en el mundo en los próximos meses. Cuando va a haber una guerra, cuando va a haber una revolución, cuando va a haber absolutamente cualquier tipo de gran acontecimiento a nivel mundial, siempre meses antes surge un maravilloso reportaje en esa revista o incluso un número monográfico que trata sobre el asunto y miren ustedes por dónde sucede. Curioso, ¿verdad, Enrique? No solo es curioso, sino te añado un par de cosas más. Foreign Affairs ha apuntado a dos de los tipos de zombies
que para mí me parece que están incluidos en este estudio, porque el estudio es muy divertido. Digamos, habla desde que hay zombies vegetarianos, es una forma de que entiendan los cadetes a qué se están refiriendo. Para mí, de alguna manera, son palabras en clave. Es decir, cuando dicen zombie vegetariano o un zombie de pollo. Bueno, eso, por ejemplo. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención del informe, y está basada en la realidad. El escenario este hipotético novelesco que nos plantean dice que la invasión zombie, que el virus zombie lo expanden los pollos. El virus, es que eso es interesante. Luego te diré por qué, Farina. El dato absolutamente increíble, que luego lo he contestado y resulta que es verdad. En las grandes granjas ponedoras de los Estados Unidos resulta que cuando las gallinas cumplen su ciclo vital, las atontan con monóxido de carbono. Cuando ya nos ponen huevos, cuando ya son gallinas viejas, cogen pues toda una partida, la atontan con ese gas y las entierran vivas. Es una práctica extremadamente cruel y que en este documento se apunta como origen de la infección. Yo no conocía eso, pero la verdad es que en un mundo donde somos capaces de a unos animales que los hemos tenido en muy malas condiciones, trabajando para nosotros. Malas condiciones, no, en campos de concentración, no solo a las gallinas, sino, es importante decir esto, porque estamos haciendo tales atrocidades contra la tierra, como ha dicho Lovelock, la venganza de Gaia está llegando hace tiempo. Y en cuanto a todo lo que comemos, tenemos que ser conscientes de que es el producto de campos de concentración y exterminio donde todos los animalitos pasan toda su vida en unas condiciones peores que el peor de los campos de concentración humanos que ha habido en la historia. Fermín, muy brevemente, en este minuto que nos queda, ¿qué opinan? ¿Nos hemos vuelto locos? Rubén Soto dice, mi pregunta es, ¿ya habrán realizado alguna prueba? María José Pulido, ¿se mandan indirectas a la población a través de series y cine? Lucía Pinazo, si tienen una cámara en el Ártico con semillas por si sucede un apocalipsis, es porque saben que va a pasar. Pues así es. La verdad es que hablamos hace unos meses aquí también sobre esa posibilidad del colapso de la civilización y es inquietante. Es inquietante que cada vez van surgiendo más pistas, más indicios y a veces pienso que esta humanidad tiene una cosa que se llama atracción por el vacío, que nos asomamos al precipicio y cuanto más nos asomamos, más ganas tenemos de arrojarnos a él. Así que espero que cunda la sensatez y que ese precipicio no nos trague. ¿Tú crees? Es que resulta que si están hablando de zombies es falta de conciencia total, que es lo que domina este momento y este mundo. Bueno, pues en la próxima hora tendremos unos temas un poquito más luminosos y un montón de sorpresas. Alguna muy sorprendente y que tiene que ver con un querido compañero de este programa. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Sobrecogido con la sensación. De lo que vamos a hablar es de la simbología oculta que el maestro Dalí dejó en este espacio, que es la única plaza que además diseñó en todo el mundo, que se ha querido reproducir en otras ciudades del mundo, pero que Dalí eligió esta, y que además no lo eligió por casualidad. Que está en Madrid, no en Barcelona. Sí, está en Madrid. Es una plaza muy céntrica, es la antigua plaza de Felipe II, curiosamente, que también era un personaje que tenía mucho que ver con el mundo del lenguaje de los pájaros, de la simbología esotérica, y que ¿por qué es tan especial? Bueno, pues porque Dalí era un iniciado. Dalí estuvo metido en las escuelas de misterios. Además lo vamos a ver porque hemos hablado con una persona que sigue este trabajo esotérico y que lleva ejerciendo el trabajo esotérico desde que era prácticamente un niño y que conoció a Dalí y nos va a contar cómo era esa relación. Y bueno, pues muchos piensan que esta plaza
Es el testamento vital que Dalí quiso dejar y se inauguró en el año 1986 y tiene diferentes niveles de lectura y diferentes elementos que la componen. No es solamente un dolmen, como muchos creen, ¿no? Hay que recordar que pues esta visión, si lo vamos a analizar en sus diferentes elementos y luego en su conjunto, sería un poco un recordatorio de lo que es una especie de carta de tarot, que sabemos que Dalí diseñó una baraja de tarot. Sí, y que todos estos temas desde luego le interesaban, ¿no? El conjunto se compone por una parte de un dolmen, de un pedestal con forma de cubo, de una estatua que representa a Newton y sobre todo, y esto es muy importante esta noche, es el enlosado de la plaza, que hoy no lo podemos ver. Eso es algo que cuando pasen por ahí no lo van a poder ver. Me estás diciendo que ese mensaje en cierta forma está truncado. En cierta forma está truncado y además en una parte importante, porque el dolmen, sabemos todos que los dolmen son, le llaman mesas grandes de piedra, y que pues una de las teorías acerca de los dolmen es que eran monumentos funerarios realmente, ¿no? En este caso el dolmen que Dalí quiso hacer, simboliza un espacio evolutivo cosmológico y que tiene una serie de elementos simbólicos por ahí repartidos, ¿no? Él hace como de esta piedra, de este dolmen, un elemento de energía vital que entronca y está enclavado precisamente en el enlosado. Claro, no es solamente es la plaza de Dalí. Él no quería un sitio para poner un dolmen. No es el dolmen de Dalí, es la plaza de Dalí. Él quería una plaza. Y la plaza, de hecho, si miramos la plaza desde arriba, lo que es un plano de cómo es esa estructura, nos damos cuenta de que se parece un poco incluso al Cristo que él hizo, ¿no? Y es decir, que él era todo el conjunto. Entonces, quitar el suelo de la plaza lo que hace es que se pierda esa transmisión de energía que podía ser apreciable desde arriba, precisamente, ¿no? Hay alguna, seguro que nuestros compañeros de la nave Misterio están colgando alguna foto y se puede ver ese enlosado como era antiguamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que se observan en esta simbología oculta es la presencia del número 13, que es un número que no es por casualidad, porque sabemos que en la carta del tarot número 13 representa a la figura de la muerte. El dolmen es un monumento funerario y esto es una especie de testamento vital de lugar al que acudir para comunicarse con la divinidad. Y esto nos lo va a contar muy bien un experto en esoterismo, que es Juan Antonio Aguilera, con el que hemos hablado, que es miembro de la Escuela Iniciática Prometheus y que es un estudioso de la obra de Dalí. Que es un dolmen megalítico de 13,13 metros de alto. Ahí aparece por primera vez el número 13. El 13, en primer lugar, aparece de forma explícita como una exigencia de Dalí de la altura del dolmen. También hay que saber, aunque no consta en el propio monumento, que por indicación de Dalí la inauguración del dolmen tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos del día 17 de julio de 1986, también por indicación de él. Y se cumplió. Sí. Así se realizó la ceremonia de inauguración y como vemos es todo un acto simbólico, no es nada dejado al azar, ¿no? Pero siguiendo con la simbología del siguiente elemento, que es el pedestal, nos encontramos que a unos 8 metros del dolmen se encuentra un pedestal negro con forma cúbica en el que en cada cara él ha puesto las letras en dorado, en grande, de Gala, que era su esposa, como sabemos, ¿no? Esto también tiene su porqué. Este cubo es una representación de la materia física y mental al mismo tiempo, ¿no? Nos lo va a explicar Juan Antonio Aguilera. Vamos a escucharle. Ese suelo energético surge, en primer lugar, el pedestal negro, que es la representación de la materia física. La materia física, además, es una materia
física considerada y dada la consideración de materia física mental y materia física consciente, como nos muestran las letras que indican la consciencia y además las letras inscritas en dorado, que también es la fuerza, digamos, de la consciencia solar. Pero bueno, hay más elementos a analizar, y esta simbología pues vamos viendo que no es nada casual. Quiero decir, bueno, pues no es una 4 piedras que pusieron ahí porque sí. Entonces tenemos como siguiente elemento, justo encima de ese pedestal, de ese cubo de que acabamos de hablar, hay una estatua que representa a Newton, pero que realmente no es una representación de Newton como tal, sino de Newton tomado como un paradigma de la propia humanidad, que es consciente de sí misma, que sabe de su imperfección y que quiere evolucionar, que quiere perfeccionarse en esa vía que es un poco el camino que tienen un poco los esoteristas, ¿no? Y Newton, que también era un iniciado, que también dedicó buena parte de su obra no solo a la física y a los temas por los que ha pasado a la posteridad, sino a la alquimia, a la cábala, a la numerología, etcétera, etcétera. O sea que el personaje no está elegido al azar. No, por supuesto que no. Y además esa representación de esa estatua, que también tiene su propio análisis particular. Es decir, si contemplamos esa estatua de abajo a arriba, es decir, nosotros tenemos que primero dirigir nuestra mirada abajo de esa estatua y luego ir subiendo los diferentes elementos, tenemos una simbología también muy estudiada y muy calculada, ¿no? Veremos que por ejemplo, en el pie derecho está roto, aparece roto, no está casual, no se rompió al colocar la estatua y estas cosas que a veces pasan, sino que fue diseñado por Dalí para hacer ver que esto entronca con con los grandes, o sea, con los mitos de los grandes dioses cojos, como es el caso de Hefesto, que hay varias teorías según la mitología para explicar su cojera, pero que Hefesto en realidad era un ser, digamos, muy evolucionado, pero con una imperfección, que algunos la trazan desde el nacimiento y otros lo que vienen a decir es que esa imperfección se gesta por una caída, porque lo arrojan desde el Olimpo, ¿no? Enrique quería apuntar algo sobre eso. Muy breve, que la importancia de Hefestos es tan tremenda que es el dios fundador de la más remota civilización egipcia. En todas las cronologías egipcias, el primer rey de Egipto es Ta, que es Hefestos para los griegos, y luego después de él vienen un montón de dioses, Osiris y otro montón de ellos más, pero el primero es Hefestos, antes de Ra incluso. Sí, además. Y luego también que hay el simbolismo esotérico de la cojera, esa, por ejemplo, para la masonería y para un montón de escuelas, es tremendo. Sí, y de hecho este pie, además, como vemos, pues bueno, es una persona que quiere evolucionar, que quiere superarse a sí misma, que bueno, pues que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso la figura aparece en movimiento, no es una figura estática. Vemos que este hombre, este Newton, está intentando dar un paso adelante, y justo al lado del pie derecho, si nos fijamos bien, es un detalle que hay que darse cuenta cuando pasemos por allí, ¿no? Veremos que justo al lado de ese pie derecho aparece un dedo gordo ahí, está en medio de la nada, suelto, como que dices, bueno, ¿esto qué pinta aquí, no? Esto viene a representar que antes que esa vía de evolución y de ese camino de intentar perfeccionarse, otros ya lo intentaron, dieron ese paso y quedaron por detrás. De hecho, ya lo decía el propio Newton: si he llegado a donde estoy es porque fui a hombros de gigantes. Pues fíjate que nunca mejor dicho. Que lo tomó precisamente de uno de los que estuvo entroncados a esas catedrales, que era el segundo abad de Chartres. Antes de que se construyera la catedral, esa frase pertenece a uno de los abades de Chartres. No lo sabía. La tomó de ahí. No, la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, pues continuando con este análisis que estamos haciendo sobre el conjunto monumental de la Plaza de Dalí, otra de las cosas que nos llama la atención es que este hombre, este Newton, aparece eviscerado, es decir, en su cabeza faltan las vísceras, está abierta literalmente, ¿no? Y esto nos habla de que es un ser, un individuo que ha evolucionado hasta el extremo de ser capaz de superar
sus miedos, sus sentimientos, las cosas que de alguna forma lo atan a los apegos, ¿no? Y vemos que además la cabeza tiene forma de huevo, que es una cosa que estábamos hablando antes, fuera precisamente antes de entrar al estudio, por otro tema, y que ha comentado Enrique también con la forma esférica, ¿no? Pero, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero es que precisamente la cabeza tiene forma de huevo para representar lo que es la idea de la trascendencia, ¿no? Para muchas culturas el huevo representa a la divinidad. Y además de eso hay otros elementos como que aparecen dos esferas. Una está dentro de la propia estatua, como si fuera una especie de corazón latiente, aunque no lo es, y otra está en su mano como si fuera un péndulo. Y de nuevo Juan Antonio Aguilero nos cuenta la simbología de estas dos esferas, lo que representan. Las dos esferas, una en la parte exterior y otra en la parte interior, lo que representan es la actitud de este ser, de este Newton, de esta persona evolucionada, que lo que hace es expresar fuera lo que tiene dentro, y además eso que expresa fuera y dentro es un elemento altamente sofisticado, como es una esfera. Es extraordinariamente difícil realizar una esfera perfecta. Bueno, pues este Newton la tiene dentro y la tiene fuera. Lo que está fuera es como lo que está dentro, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Era por fin el elemento del enlosado. El enlosado. Que seguramente lo habré visto un montón de veces antes de que fuera variado, pero como nos pasa a veces, que miramos sin ver, que estamos a veces ciegos a las cosas que en el fondo, como decía antes, a lo mejor no estaban ahí puestas para nosotros, y ya ni me acuerdo de cómo era. ¿Qué tenía ese enlosado? Pues ese enlosado, tal y como lo concibió Dalí, yo sí lo he conocido, porque además yo guardo especial cariño a este conjunto, porque yo me he criado al lado de ese lugar, ¿no? Es un conjunto de rayos y de ondas realizado que de forma que se puede apreciar su trascendencia o cómo es esta plaza en realidad desde arriba, ¿no? Las fotos que están hechas desde los edificios de arriba antes del 2003, que fue cuando el ayuntamiento decidió cambiar este enlosado, quizá con total desconocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? De que se estaba de alguna forma mutilando este monumento, ¿no? Vamos, de alguna forma no, o sea, mutilándolo de pleno. Bueno, yo no quería decirlo así de forma tan radical. Para eso tenemos a Enrique. Para eso yo soy el radical, no tengo problema, no me van a echar de la emisora. Pero era un conjunto de rayos y de ondas, como decimos, que estaban hechos con losas de granito gris y con piedra negra, lo que eran la parte de los rayos, de tal manera que el conjunto que vemos es como si ese monumento, esas agujas energéticas que son el dolmen, se hubieran clavado sobre la tierra y hubieran expandido esa energía, toda esa trascendencia que se está buscando en ese perfeccionamiento y esa búsqueda espiritual, y lo expanden a lo largo y ancho de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues existe una plataforma que pide la recuperación de este enlosado, que trabajan en ello desde que sucedió esto, y bueno, pues aparte de esto, es importante conocer un poco, dices, el personaje, ¿no? Porque realmente Dalí, ¿por qué hizo todo esto, no? Sí, claro. ¿Qué quería hacer con esto? Y nosotros hemos hablado con Germán Martín. Germán Martín es un hombre muy modesto que realmente no quiere que le presentemos de una manera especial, pero bueno, él lleva realizando lo que es el trabajo esotérico desde prácticamente los 11 años, desde el año 1941, y a lo largo de su labor evolutiva y de sus trabajos esotéricos, pues tuvo la fortuna de conocer a Dalí y de tener incluso ciertas confidencias con él. Y él nos va a contar un poco cómo fue esos contactos y esos trabajos que hicieron, y un poco esa evolución. Que éramos compañeros, colegas de unas asociaciones esotéricas. Coincidió con nosotros, con el grupo que a mí me había acogido, y entonces le conocí. Y él, pues sí, estaba en algunos momentos, pues tuve coincidencias con él,
y él me ayudó siendo en algunos momentos monitor de algunos cursos que yo hacía. Bueno, pues durante esos contactos que tuvo con Dalí, Germán incluso pudo aportar su granito de arena, sugerirle algunas cosas cuando se estaba gestando un poco este proyecto, y nos explica un poco también lo que él piensa que Dalí quiso transmitir, porque en realidad parece ser que este testamento vital lo que él quería era convertir eso en un lugar, una especie de catedral del espíritu, es decir, pero al aire libre, un lugar al que se acudía para comunicar con la trascendencia, con lo divino, con lo superior, ¿no? Mira, y tú que has sido vecina de la zona mucho tiempo, yo como persona que he vivido en Madrid toda mi vida, la plaza de Felipe II, antes de la remodelación, antes de que Dalí plantara ahí su obra, era un sitio muy triste, o sea, tenía un aspecto totalmente, que yo he pasado mi infancia ahí, he nacido en la calle Montesa. Sí, pues tenía un aspecto francamente triste, fúnebre. Como el propio Felipe II, que vestía de negro y era fúnebre. Y no había ningún motivo objetivo para ello. Es decir, había un gran centro comercial, era una plaza relativamente diáfana. Palacio de los Deportes. Está todavía el Palacio de los Deportes. Era un centro de la vida de la ciudad y siempre había cierto bullicio, pero el conjunto transmitía una sensación muy extraña. Cuando pusieron en la plaza de Dalí, aquello cambió. Ahora, si no me han dicho que se me está yendo la cabeza con lo de los zombies, me lo van a decir ahora. A mí me pareció que había hasta más luz. Te lo puedo asegurar. O sea, que el sol brillaba de otra forma. Es como si el colocar ese monumento ahí hubiese transformado no solamente la fisonomía de la plaza, sino de alguna forma su espíritu. Pues bueno, hasta que llegó algún patán y se cargó el suelo nutricio. Yo estoy de acuerdo con lo que has explicado, Santi, y bueno, pues la explicación quizá pueda encontrarse en lo que nos cuenta Germán Martín de lo que él piensa que realmente quiso transmitir Dalí con esta obra. Él quiso dar una expresión de lo que es la persona, de lo que representa la persona, de lo que representa la casa y lo que representa el destino. La persona es algo destinado a evolucionar y a mover las condiciones que funcionan en el mundo, y el dolmen es la casa como el templo de la persona. O sea, la persona al fin y al cabo es su propio templo, y el dolmen es, como que dice, la sublimación de la persona, donde él va a comunicarse con lo trascendente. Eso es lo que yo le dije que debería poner en el trabajo que hacía, ¿no? Porque la idea de hacer eso, yo se la insinué al señor Dalí. Bueno, Germán nos ha hecho un poco un retrato de lo que quizá Dalí pudo querer plasmar en esta obra. Pero, ¿qué ocurrió un poco? ¿Por qué se apareció, no? Este carácter sagrado? Pues realmente lo que nos cuenta un poco Germán es que este monumento llega en un momento vamos a decir especial, de la mano de un alcalde muy especial también, para una figura que piensan Germán que no era muy bien entendida, muy bien comprendida, que era Tierno Galván. Y que por una parte el carácter excéntrico de Dalí, sobre todo en los últimos años, que también nos han explicado que eso que vimos, eso que parecía una representación casi teatral del Dalí presentándose ante el mundo como si fuera un payaso, entre comillas, era parte de un trabajo esotérico que estuvo haciendo al final de su vida, pues hacen que este monumento de repente fuera un poco quizá mal visto. Nos lo explica mejor Germán. O sea, está mal interpretado, mal mirado,
a pesar de que él no tenía nada que ver con lo político, pero sabía tratar las cosas a su manera, y claro, pues tanto las izquierdas como las derechas han visto esa plaza y esa monumentalidad allí, en ese sitio, y lo han querido desplazar. Y uno de mis propósitos ha sido, pues, evitar eso, si era posible. Que a lo mejor no se dan cuenta de la importancia que tienen las cosas, dónde están colocadas, dónde fueron concebidas y hechas en la forma en que fueron creadas. Sí, y esto es un poco, muy someramente, la historia de este conjunto. Yo, fíjate, os voy a hacer un pequeño atraco. Me lo vais a resolver en 5 minutos porque tenemos todavía muchísimo contenido en la cartera, pero ahora mismo, aprovechando que os tengo a los dos aquí, yo creo que si hay un eje informativo en esta ciudad, y si hablamos del mundo del deporte, yo creo que en el mundo ahora mismo, es la plaza y la fuente de Cibeles. Y yo sé que podéis contarme que también tiene su punto esotérico y su punto, digámoslo así, heterodoxo. Sí, bueno, ahora que probablemente, no sé si eso todavía estará lleno de gente o no, pero seguro, vamos. Sí. Pero ha estado y tardará en estar todavía. Y bueno, quizá no es habitual poder acercarse mucho a la diosa Cibeles, porque siempre está en un lugar en el que parece abocada que tú no te puedas acercar a observar bien ese monumento. A veces cuando ha habido... Es que las diosas no deben permitir que los humanos se acerquen a mirarla. A veces yo he tenido ocasión de acercarme cuando ha habido pues estas carreras en bicicleta y cosas de estas, que tienes la ocasión de ir con la cámara y acercarte y poder sacar detalles, ¿no? Pero bueno, Cibeles en su concepción primigenia era una diosa negra, porque Cibeles procede de cultos muy anteriores, que no es el romano, sino que fue traída como una especie de betilo, una piedra caída del cielo, una especie de meteorito que se creía que podía resolver los conflictos bélicos. Y entonces, al consultar los libros sibilinos, decidieron recoger esta piedra, que estaba situada en Pesimonte, o por lo menos una parte de ella. Vinieron con la piedra, entonces esa piedra era de color negro, y hicieron una especie de epifanía de Cibeles. Y tan pronto llegó, dicen, que a las costas italianas empezó a obrar milagros, y luego esa representación se ha ido modificando, fue cambiando. Quizá nosotros la vemos ahora como una diosa sentada, pero en su aspecto más primigenio era otra cosa, ¿no? Y estamos pasando por ella a diario y quizá no nos damos cuenta, ¿no? Y Enrique, ¿por qué tenemos una fuente de Cibeles en Madrid? Mira, en una serie de televisión que dirigí y en parte presenté en Telemadrid hace 24 años ahora, el primer capítulo lo dedicábamos Madrid, la ciudad de la diosa, y empezamos por explicar con especialistas que refrendaban esas tesis que yo mantengo hace mucho, que Madrid es la gran ciudad de la diosa. Por ejemplo, el gran eje energético e histórico de Madrid es el cruce del eje Prado-Recoletos con el eje de Alcalá. Sobre eso podríamos dedicarle un programa, porque el significado de la Puerta de Alcalá a un lado, digamos, formando una cruz, y otro de la Puerta del Sol, es tremendo. El significado que tiene la Puerta del Sol, que por ejemplo el movimiento del 15M, justo en la fiesta de San Isidro, haya tenido lugar ahí, eso, más un montón de acontecimientos históricos, es tremendo. ¿Por qué? Porque Isidro, que es el patrón de Madrid, su único significado es el don de Isis. Era un santo no aceptado por la Iglesia, negado, se le negó el culto durante muchos siglos, porque era un santo templario, de origen templario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Madrid es la ciudad de la diosa blanca, que es Cibeles, que está en el ónfalos, en el ombligo energético de Madrid? Siempre se ha considerado que es la plaza de Cibeles. Ahí, durante años, se mandó energía por parte de mucha gente, mandábamos energía del grupo, un grupo, La Fuente se llamaba, un grupo creado en Brighton para pacificar las ciudades. Se consideraba que había que mandar ahí toda la energía, el pensamiento positivo para pacificar Madrid. Pero es que vemos que al otro extremo de ese eje está Nuestra Señora de Atocha, que es una virgen negra.
realmente como las vírgenes negras templarias, muy antigua, como lo fue en su momento la otra patrona de Madrid, que es Nuestra Señora de la Almudena, ya desaparecido. Esa estatua se destruyó, pero la gran catedral de Madrid está construida ¿sobre qué? Se ha encontrado que abajo había un templo dedicado por los romanos al marido romano de Isis, que era Serapis. O sea, y seguimos en ese curso un poco más para allá, por ese eje, y llegamos al único templo egipcio original dedicado a Isis que fuera de Egipto. En todo el mundo no hay otro más que el templo de Debod. Tenemos a la Virgen Blanca, entre otras cosas, en Nuestra Señora de la Paloma, la Virgen Blanca, y lo tenemos en la Mariblanca. Curiosamente, están celebrando ahí, donde la gran diosa blanca, la Cibeles, el equipo que llevan las camisetas blancas, por supuesto no estoy manifestando ningún tipo, yo no admiro ni a uno ni a otro equipo, pero es curioso que sean los que van de blanco como la Virgen de la Paloma. Bueno, pues como vemos, el bueno de Fulcanelli y su misterio de las catedrales tiene aplicación prácticamente a todo. Yo, a los que viajéis, incluso en vuestras ciudades, esas cosas esos monumentos, esas plazas, como decía al principio del programa, aplicarles un porqué, esas dos palabras mágicas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué la estatua de este dios o de esta criatura mitológica? Y a lo mejor os lleváis grandes sorpresas, porque en las piedras antiguas hay escritas grandes historias, y están vivas, de alguna forma que no tardaréis en descubrir si hacéis las preguntas adecuadas. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y de las piedras, que para muchos están muertas, para nosotros no, al menos no en cierto sentido, vamos a pasar a otra cosa, que son los animales, al punto contrario, a las cosas realmente vivas. Diego Marañón, Diego, buenas noches. Hola Santi, buenas noches, hola a todos. Nos has preparado un reportaje que es fascinante, sobre animales extintos, ¿no es así? Sí, y además tiene un porqué, porque justamente estos días, Santi, en Londres está exhibiéndose una exposición que se llama Mamuts, los gigantes de la edad de hielo. Hasta allí han llevado a Liuba, que es una cría de mamut, se la han llevado en una maleta, una cría de 85 centímetros de alto, la mejor conservada que existe en el mundo. Y esa exposición ha disparado un poco la polémica de nuevo sobre la clonación de animales, sobre esa posibilidad, pues que cada vez está dejando de ser eso, una posibilidad y más una posibilidad real. Exactamente, con lo cual lo que he querido hacer es pues una especie de informe express sobre este tema que yo creo que a todos nuestros oyentes les va a interesar, los últimos animales extintos. Pues vamos a escuchar ese informe y te pediría, hoy voy a abusar un poquito de tu paciencia y de algo más. Abusa. Que te quedases con nosotros porque después pondremos tu sección, uno de los nuestros, y me gustaría que me dieras unas impresiones sobre el invitado. Perfecto. Nostalgia. Nunca lo he sentido con tanta fuerza como en el Museo de Ciencias Naturales de la isla de Mauricio. Porque estaba contemplando, naturalizado, a un animal que hace 200 años que ya no existe. Estaba contemplando a un extraño pajarraco que recibe el nombre de dodo y que fue exterminado en el siglo XVII por los navegantes que tocaban en la isla de Mauricio. En efecto,
El dodo es quizá uno de los máximos exponentes de esta triste lista. Un ave que en su estado adulto medía casi 1 metro de altura y que alcanzaba los 20 kilos de peso. Su pico ganchudo y el penacho blanquecino que lucía en la zona de la cola no fue lo que más impresionó a los visitantes de la isla, sino la costumbre que tenía de ingerir piedras para contribuir a su proceso digestivo. Daniel Rojas, autor de El libro de los últimos animales extintos. El dodo en realidad pertenece al orden de las aves columbiformes, el mismo en el que se engloban las palomas. Para que hoy día sepamos del dodo, debemos dar gracias a los pintores europeos del siglo XVII, los cuales se encargaron de retratarlo. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el dodo era ya historia. Pero mucho antes había existido un animal de aspecto fiero y vigoroso cuyo rastro aparece, por ejemplo, en los bajorrelieves de la puerta de Istar. Hablamos del uro, un animal cuyo nombre deriva del griego oros, que significa montaña. El uro era un antecesor del ganado bovino actual. Estos animales impresionaron a Julio César y a partir de ahí empezaron a ser buscados por los romanos para enfrentarlos con los gladiadores. Algunas crónicas del siglo VII cuentan que los uros eran tan poderosos que podían levantar árboles enteros con sus cuernos e incluso guerreros ataviados con sus armaduras. A pesar de ser más grande que el bisonte, su destino, por desgracia, sería la extinción. Debido a un elemental factor temporal, de la inmensa mayoría de animales extintos no se conservan fotografías ni mucho menos filmaciones, pero hay una excepción. El tilacino o tigre marsupial. Este animal, de suave pelaje entre pardo y amarillento y adornado con múltiples rayas oscuras bien pronunciadas en la espalda, pudo ser filmado por última vez en los años 30, poco antes de que una fotografía en la que aparecía devorando a un ave de corral lo convirtiese en el enemigo público número 1. Sin embargo, Daniel Rojas nos cuenta que aquella imagen, que contribuyó a firmar la sentencia de muerte de la especie, ocultaba una realidad silenciada. Lo triste de todo esto es que la imagen había sido trucada. Fue recortada para que no pudiese apreciarse el vallado que rodeaba al animal, que en realidad vivía en cautividad, y así parecer que la toma fue realizada en libertad. Durante el siglo XIX, la actividad colonial en África provocó la desaparición de varios animales como el antílope azul, ciertas especies de leones o el cuaga, el primer animal extinto del que se pudo recuperar y estudiar su ADN. También varias especies de oso han desaparecido en el último siglo y muchos otros animales viven amenazados. Pero, ¿y si en algún lugar del mundo ejemplares de quién sabe qué especie considerada extinta por la ciencia permaneciesen ocultos todavía hoy? Por muy remota que parezca la posibilidad, en los últimos tiempos se han producido redescubrimientos como el del tacae, un ave endémica de Nueva Zelanda que hasta 1948 todo el mundo daba por desaparecida. El tacae representa todo un icono del redescubrimiento de especies críticas extintas. A lo largo del siglo XIX, a los buscadores de otras aves desaparecidas, moa, les llegaron noticias de un ave de color, con un plumaje de color metálico. En la isla norte era conocida como moa y en la isla sur como tacae. La última se casó en 1898. En realidad, el descubrimiento a nivel global de especies críticas extintas no es algo tan inusual como podamos pensar. Pues en ese sentido, bien mediante la casualidad, mediante exploraciones, bien gracias a estudios genéticos, se están volviendo a encontrar especies que se creían hace ya tiempo desaparecidas. El ejemplo perfecto lo tenemos en las Islas Canarias, donde desde la década de 1970 se han redescubierto hasta 4 variedades de lagartos gigantes. Liuba, la cría de mamut, 42.000 años enterrada bajo los hielos de Siberia, está ayudando a los investigadores a conocer nuevos detalles sobre la vida de los parientes lejanos de los elefantes que poblaron Europa, Asia y Norteamérica durante la Edad del Hielo. Liuba ha dado también alas a un puñado de científicos que se han lanzado a la carrera para intentar clonar un mamut con la ayuda de una elefanta africana subrogada. El genetista Ian Wilmut, padre de la oveja Dolly, ha afirmado recientemente que la ciencia puede estar a 50 años de la posibilidad de clonar especies extintas. Mientras tanto, muchos han dejado ya de preguntarse si se puede hacer y han empezado a considerar más bien si se debe. Claro, en mi opinión, la clonación tiene pros y contras. Ya se está intentando clonar mamut, por ejemplo, y cuando se consiga no cabe duda de que será algo espectacular. Pero claro, ¿qué haremos luego con el animal aparte de exhibirlo por todo el mundo? ¿En qué medio lo colocamos? Desde mi humilde opinión, creo que la clonación solo se debe llevar a cabo con animales que hayan desaparecido recientemente. ¿De qué sirve traer a la vida especies ya desaparecidas
si luego no tienen un hábitat para vivir? La verdad es que me entristece bastante pensar en cómo estará el Amazonas o el continente africano en tan solo dentro de un siglo, con el continuo crecimiento demográfico que está soportando el planeta. El futuro no parece halagüeño, pero solo el tiempo dirá si los últimos mohicanos que sobreviven a duras penas en un entorno cada vez más hostil son capaces de escapar del fatal destino que compartieron los últimos animales extintos: el león asiático, el uro, el lobo de Terranova, el tilacino, el caribú de Dawson o aquel simpático pájaro que habitó las Islas Mauricio. Y así, los marinos de aquel primer barco, que no hicieron más que cargar las bodegas de la nave con algunas docenas de dodos, dijeron en el primer puerto que tocaron, a 800 millas al este de Madagascar hay una isla desconocida llena de pájaros que no vuelan. Se puede matar cuanto se quiera y su carne es sabrosa. Podéis llenar las entinas de vuestros barcos con estos pájaros a los que hemos dado el nombre de dodos. ¿Os imagináis que algún día pudiéramos volver a ver a un tilacino o a un dodo, que era un pájaro amable pero feo y desde luego demasiado dócil para su propia supervivencia, que pudiésemos ver la imponente figura de un mamut o de un uro? Bueno, ahí queda la cosa. Muy rápido, porque ya sabéis que hoy hemos tenido un ratito menos por culpa de la actualidad. Pues, si te parece, Diego, vamos a pasar a uno de los nuestros. Y más que nada quería que me evaluases, porque hoy, por razones técnicas, ha tenido que hacer la entrevista Javi Pérez Campos. Y me gustaría luego que me evaluases un poco al entrevistador, a ver si está a tu altura. Yo espero aquí. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Diego Marañón Abascal. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del Soplao. Un inútil integral en la radio. En algún lugar de la costa cantábrica. Me he apartado el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido oír. Sí, ciertamente había un quejido, pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí. Diego Marañón me ha dicho que le iban a matar. Me acaba de caer un libro, Iker, tío. Sí. Era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no? En Penumbra. Pues por el acento lo dudo bastante. Sí, no. Le estoy hablando de un programa que tiene 87 años. Bueno, se van a pensar que me he tomado 8 whiskies antes de subir. La madre que lo parió, espérate, que lo voy a volver a poner. A ver quién decía la barbaridad más gorda. ¿Eligió usted al misterio o el misterio eligió usted? No te sabría decir, siempre nos hemos tenido mucho cariño los dos. ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca? Pues nunca me ha pasado nada raro, o sea que tal y como entendemos el misterio no lo he sentido, pero bueno, lo siento cada sábado cuando suena la sintonía de Milenio 3 y espero sentirlo a nivel máximo en 7 días cuando suene el Dragón en Mérida. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues ha cambiado, porque de pequeño siempre fue el tema ovni, pero a medida que han pasado los años me han ido interesando otras cosas, como la criptozoología o como las leyendas urbanas, y por eso yo creo que me lo pasé también haciendo el Créalo o no la temporada pasada, que fue muy divertido. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería a casi cualquier sitio de Italia, pero te voy a decir Florencia, y Florencia de noche. ¿Y uno al que jamás regresaría? No tengo ninguno. Yo creo que siempre hay que volver a los sitios. Da igual que te den muy mal rollo. Yo volvería siempre por lo menos una vez para comprobar si lo que sentí fue puntual o no, pero siempre una segunda oportunidad. Una tercera ya depende. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No lo sé. Lo único que sé es que si solo somos una cuestión de azar, la carambola desde luego salió redonda. Ríete tú del mejor jugador de billar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tampoco lo sé, pero espero que haya prórroga. ¿Teme la llegada de ese momento? Pues hombre, especial ilusión no me hace, la verdad, de momento. ¿Supersticioso? No, nada. Durante años estuviste a los mandos de Foros del Misterio. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de aquella labor? Pues lo mejor, desde luego, la gente que conocí y con la que sigo manteniendo el contacto, como el otro administrador de la web, que es Félix Redondo. Y lo peor fueron cosas de las que intento olvidarme lo más rápido posible, que no me gusta recordar, pero que no dejan de recordarme. La verdad es que hay mucha tontería por parte de algunas personas en este mundillo y yo creo que sobra bastante egocentrismo. Tras varios años comentando programas de misterio, entras a formar parte de Milenio 3. ¿Cómo has vivido el cambio? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque también te pasó un poco lo mismo. Ha sido la demostración de que los sueños
se cumplen por muy remotos que a uno le puedan parecer. Hemos oído rumores de que en el búnker donde trabajas se han grabado fenómenos paranormales. ¿Es eso cierto? Es absolutamente cierto. Hay una toma que creo que se filtró por una especie de mano negra en internet en la que se ve cómo se produce un fenómeno poltergeist a mi espalda. Yo siempre en la sección cambio de libro, en la estantería. Y ese libro, durante precisamente la presentación de Ghost Radar, acabó en el suelo, se cayó el solo y existe la filmación. Lo que pasa es que es un documento clasificado. ¿Cómo asume las críticas y comentarios el hombre de las redes? Pues como puedo. La verdad es que algunos chistes llegan bastante tarde. Todavía la semana pasada me llegaban algunos que ya me habían hecho en la primera semana. Y bueno, yo creo que la gente, estos que intentan ridiculizar a todo lo que simboliza la nave del misterio y a todos los que lo hacemos, deberían estrujarse un poco más las neuronas. Yo creo que lo pueden hacer bastante mejor. Has guionizado las últimas dramatizaciones de Milenio 3. ¿Has tenido que enfrentarte ya al bloqueo de escritor? Sí, y por eso ha aumentado mi admiración absoluta hacia los que pasaron antes por esta labor, como Carlos Cala, como el propio Iker y como Teo. Héroes, son absolutamente héroes todos ellos. ¿Cómo se siente uno al entrevistar a uno de los hombres que caminaron sobre la luna? No te lo puedo ni explicar. O sea, si a mí me dicen hace 2 años que iba a estar entrevistando a gente como Patrick Harpur, a gente como Edgar Mitchell, no me lo hubiera creído. Es un auténtico honor y es un auténtico placer poder acercar sus voces y poder transmitir su mensaje a los oyentes a través de la nave. Es increíble para mí. ¿Es cierto que hay personas que no han conseguido pasar este test? No, soy muy benévolo. ¿En qué cree Diego Marañón? Creo que todavía no está todo perdido. A pesar de el cuerpo que se le queda a uno después de leer un periódico, de ver un informativo, creo que aún hay esperanza. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? No lo sé. Te diría que la alerta OVNI 2012, cuando estuvimos aquí en Cantabria en el Soplao. No porque lo pasara mal, aclaro, sino porque fue la primera vez que yo me di cuenta de verdad del poder de convocatoria que tiene Milenio 3, ¿no? Yo no esperaba tantísima gente como acudió y sentirse de algún modo responsable de todo aquello, de si podía pasar algo, de si habría algún problema, en fin, de vez en cuando aquella noche yo tragaba saliva viendo lo que había allí. Si piensa en su infancia, ¿la imagen que aparece en su memoria es? Me veo a mí pasándomelo muy bien con una bicicleta roja dando vueltas todo el día. ¿A quién le encantaría haber conocido? Pues me encantaría haber conocido a mis abuelos paternos, que no tuve la oportunidad, y sí, me hubiera gustado, la verdad. ¿A qué tiene miedo? A esto que estoy haciendo, desde luego, sin duda, y a Fermín Agustí cuando se enfada. Un libro y una película. Esta es complicadísima porque soy consumidor compulsivo de ambas cosas. Estoy ahora con Realidad Daimónica por Contagio Milenario, pero un libro te voy a decir El Exorcista de William Peter Blatty, porque creo que la película lo ha dejado en una especie de segundo plano y a mí me parece bastante más terrorífico. Y una película, me gusta mucho Sam Mendes, American Beauty o Camino a la Perdición me parecen obras maestras absolutas, pero la película que más veces habré visto en mi vida, con seguridad, y ahí va una especie de placer culpable, es el Batman de Tim Burton. Un pintor y un músico. Un pintor, Caravaggio, y un músico, Thomas Newman o John Williams, que comparto afición, por cierto, con Guillermo León. Acabemos con un vicio confesable. Vicios tengo muy pocos, soy una persona bastante aburrida en ese sentido. Café, que ese sí que es un vicio, y los libros, siempre, que no falten, jamás. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.